un grupo de fenomenólogos que trabajan con Husserl. Y entonces quisimos ver cuál era la formación matemática de Husserl, que fue condiscípulo de Cantor, y los dos estudiaron con Weierstrass. Pero Husserl se fue para la filosofía y es poco reconocido en el campo de las matemáticas, pero él hizo algunas cosas de matemáticas. Entonces, lo que hicimos fue rescatar un poco eso en la formación matemática de Husserl. Uy, Está publicado ya ese artículo muy consultado por la gente que trabaja con fenomenología. ¿y en dónde? Está publicado aquí en Brasil en una revista que queda en Río Grande do Sul. Podemos compartir el link para Ay, cuando me tengan un encantaría tiempito. ver eso, me encantaría. Sí. Voy a ver si lo consigo aquí yo puedo colocar algo aquí. Hay un chat aquí. Yo no trabajo mucho con él. Marcos, aquí No, tengo mi como... estimado, no, mi estimado doctor, el chat está deshabilitado por el autor de la reunión. Ah, ok, Sí. entonces de alguna Eh, forma me hace llegar el WhatsApp de la profesora Clara o alguna forma para yo hacérselo llegar a ella y a todos los interesados. Claro que sí. claro, Ah, claro, y claro que sí, también tengo otro, en un libro que acaba de ser publicado, donde hemos desarrollado una propuesta a la cual hemos denominado filosofía fenomenológica de la educación matemática. Y Uy, ahí es un libro muy grande del grupo de investigación, tiene más o menos 500 páginas y unos 17 capítulos de abordaje de la educación matemática utilizando la fenomenología. Y ahí yo tengo incluido un capítulo sobre análisis y cálculo y cuáles son las distinciones conceptuales entre análisis y cálculo desde una perspectiva fenomenológica. Entonces, vamos a hacer un evento como este, pero dedicado a la filosofía fenomenológica de la educación matemática. Desde uy, ya están invitados, muchas están gracias. invitados. Yo eso Sí. no lo conozco para nada. Aquí en Colombia hay un profesor que se llama Andrés Villaveses, actual director de matemáticas, que él conoce bastante sobre fenomenología. Será interesante compartir con él eso Ah, qué bueno. cuando sea el caso. ¿Ah? Sí, no, lo Claro. podemos muy invitar bien, y ahí hacemos articulaciones. Esa es la idea. muy Sí. bien, mi Bueno, estimado equipo. Qué gusto que estemos en ese ejercicio y agradecerle al doctor Frey por estar aquí con nosotros. Vamos a dar inicio formalmente a la sesión. Voy a explicar brevemente cómo vamos a hacer el protocolo de inicio. Entonces, primero, pues nuestro estimado colega y amigo Joan Castro Hernández, pues oficialmente yo soy el moderador, pero me ha pedido de favor que quiere Él presentar al doctor un Freddy. momentico. Cuéntame, cuéntame. Buenas Bueno, tardes, ¿me escuchan? te escuchamos, sí. Entonces, voy a explicar el protocolo. Entonces, yo digo saludo, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Te presento a ti como moderador e inicias con la presentación del doctor. Tienes ahí la presentación, ¿verdad? El Sí, currículum sí, breve, Joan. Perfecto. sí, ¿me escuchas, ¿verdad? Sí, Sí, te sí, te estamos escuchamos. escuchando. Excelente, excelente. Después de hacer la presentación del currículum breve, le damos paso digamos, al diálogo o en este caso a la disertación del doctor Fred. Y empezamos, en este caso, yo soy el moderador principal y nuestro estimado Joan, que está acompañando también, si quiere participar de alguna manera también. Durante la sesión, la disertación dura en promedio 45 minutos y faltando 15 minutos empezamos la sesión de preguntas, dudas, inquietudes. Si quieren compartir o expresar algo,
es importante levantar la manita para darles la palabra. Y bueno, ya saben que por este medio, en el medio de Facebook, se hará llegar, pues en este caso, todo el material y a sus correos que envía el doctor Fred. ¿Listo? Entonces, si todo está claro, voy a iniciar. Adelante. Chévere. Muy buenas tardes a todos. Les saluda el profe Marco Chacón y en este momento estamos en un congreso internacional en educación matemática, específicamente en filosofía en educación matemática. Nos acompaña el doctor Freddy y en este caso quien va a leer detalladamente su presentación, su currículum, su semblanza, va a ser nuestro estimado colega y amigo Joan Castro Hernández. Sí, muy buenas tardes, tengan todos y todas, reciban un saludo cordial desde la República Bolivariana de Venezuela, más específicamente de su litoral central. Hoy tengo el privilegio y el gran honor de presentarles a uno de los trotamundos, diría yo, de la educación matemática venezolana. Se trata del doctor Freddy Enrique González, quien posee un doctorado en educación por la Universidad de Carabobo, en el estado Valencia de Venezuela, desde 1998. Es profesor jubilado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, específicamente en el núcleo de Maracay, estado Aragua. Coordinador y fundador del Núcleo de Investigación en Educación Matemática, doctor Emilio Medina, del mismo Instituto Pedagógico de Maracay, y del Centro de Investigación y del Centro de Investigaciones Educacionales Paradigma. Coordinador y fundador del doctorado en Educación Matemática de la UPEL, Maracay. Coordinador del proyecto de investigación titulado Historia Social de la Educación Matemática en América Latina, vinculado a la línea de investigación en educación matemática del NIEN, el núcleo de investigación anteriormente mencionado. Ha sido facilitador de cursos y seminarios, tutor de disertaciones y tesis en varias universidades iberoamericanas, incluyendo la Universidad Autónoma de San Carlos de Guatemala. Director y editor de la revista Paradigma, expresidente en 2 oportunidades de la Asociación Venezolana de Educación Matemática, ex vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática, FISEM, miembro asociado del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa CLAME, entre otras cosas. Actualmente se desenvuelve en la Universidad Federal de Ouro Prieto. Bueno, doctor Freddy, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por compartirnos la presentación de esta tarde. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Realmente es un honor para mí poder participar de esta actividad tan importante. Y aparte de ser un honor, es un gran compromiso eh, el que tengo de dirigirme a una audiencia tan calificada como es la que está presente en este momento. Al mismo tiempo, darle continuidad al Congreso después de las conferencias que me han precedido, proferidas por investigadores y educadores matemáticos tan reconocidos como son los colegas de aquí mismo de Oro Preto, el doctor Milton Rosa, el doctor Daniel Clark y otros compañeros por ejemplo, de Cuba, como Paul Torres y otros más, que han puesto, digamos, la vara bastante alta para este servidor de ustedes, que va a compartir un poco lo que son sus reflexiones sobre el infinito en matemática, haciendo énfasis en la revolución cantoriana. Una cuestión de naturaleza personal que creo que es importante destacarla es por qué me intereso en Cantor. Desde mis estudios cuando me estaba formando como profesor, siempre me llamó la atención el trabajo con el tema del infinito, pero en la formación que recibí en aquel momento no había mucha
orientación hacia las cuestiones históricas y se trataba el infinito como algo que siempre había estado presente en las cuestiones matemáticas, sobre todo aquellas que tienen que ver con la continuidad, con el cálculo de límites, etcétera. Sin embargo, una vez graduado, cuando comencé a trabajar en el Instituto Pedagógico de Maracay, mi alma mater, digámoslo así, yo pasé a ser profesor de análisis matemático. Y ahí comencé a tener un acercamiento mucho mayor y mucho más próximo con el trabajo de Cantor. Tanto es así que en ocasión de una fecha importante de la vida de Cantor, yo publiqué un pequeño libro, lamentablemente de muy pocos ejemplares, de muy poca circulación, justamente en homenaje a Cantor, porque para el momento en que lo escribí, 1970 y alguna cosa, 79 por allí, estaba, digámoslo así, Cantor de aniversario de alguno de sus logros. Y con ese motivo escribí un pequeño libro sobre, que lo titulé así, eh, La matemática, una excursión hacia su objeto y su método. En esa excursión breve que hice por la matemática, tuve contactos con las filosofías de la matemática, el logicismo, el formalismo, el constructivismo, intuicionismo, etcétera. Y bueno, pasó el tiempo y esa, ese interés por el trabajo de Cantor siempre estuvo como latente y se hizo manifiesto en la oportunidad en que decidí hacer un postdoctorado y encontré que era el momento justo para profundizar en el trabajo de Cantor y conocer un poco más de lo que él había realizado, cómo lo había realizado, por qué, cuál es su trayectoria, cuál es su historia, etcétera. Y como consecuencia de esos estudios, ya han sido producidos algunos trabajos, por ejemplo, las relaciones entre Cantor y Leibniz, a pesar de existir una distancia de 2 siglos entre Cantor y Leibniz, la influencia de Leibniz sobre el trabajo de Cantor es sumamente importante. Hay un trabajo producido ya sobre esa relación. Como lo comentaba antes de iniciar la presentación, también hay una cuestión importante entre Cantor y Husserl, el fundador de la filosofía fenomenológica, porque resulta que Cantor y Husserl estudiaron juntos como alumnos de Weierstrass en el seminario que Weierstrass dirigía en la Universidad de Berlín, allá por el siglo XIX, por los años de 1800 y alguna cosa. Ese seminario que Weierstrass dirigía junto con Kronecker y Kummer, que formaban lo que llamaron el triunvirato de los matemáticos en aquella época, es muy interesante porque allí está implícita una manera de enseñar matemática y creo que si no se ha hecho todavía o se ha realizado de alguna manera, valdría la pena examinar las formas de enseñar matemática que esos grandes matemáticos desarrollaron porque implícitamente conllevaban una filosofía de la matemática que estaba en un proceso pleno y muy intenso de su constitución disciplinaria, dado que para el momento aún existían, digámoslo así, entre aspas, entre comillas, algunas inconsistencias que hacían que se realizaran
críticas contundentes a lo que se hacía en matemática en aquella época. Eh, Son famosas las críticas hechas por Berkeley, que fueron las que de alguna manera dieron origen o impulsaron, no la única, pero esas críticas impulsaron el movimiento de aritmetización, que es el contexto en el cual cobran mayor vigencia los trabajos de Cantor. Hago este preámbulo para destacar la importancia que tiene en los estudios históricos y también en los estudios filosóficos ofrecer elementos que permitan contextualizar las situaciones en las cuales se desenvuelve la producción del conocimiento matemático, y no solamente eso, sino principalmente las condiciones en las cuales se desenvuelven quienes crean la matemática, en este caso los propios matemáticos. Entonces, teniendo eso como referencia, voy a compartir, no sé, me avisan si, por favor, si logran ver la presentación. ¿Se está viendo? Confírmeme, por favor. Sí, se está viendo, doctor. Sí, Ok, se ve. me avisan si se ve o no. Se está ¿Sí? viendo bien. Ah, Sí. muy bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos a comenzar y quiero agradecer a la profesora Olivo la contribución maravillosa que hizo en la presentación, en la elaboración de esta presentación a partir del documento al cual ya hice referencia y que me sirve de base para desenvolver la exposición. En una de las cartas que escribe Canton a, a Dedekind, él tenía una extraordinaria comunicación con los más importantes matemáticos de la época. Él señala que la esencia de la matemática es la libertad. Y él hace esta referencia porque para él la matemática era un espacio de pensamiento libre, donde el trabajador con la matemática tenía la oportunidad de crear, tenía la oportunidad de pensar en aquello impensable, de imaginar lo que era inimaginable. Entonces, para él, esa libertad, ese libre albedrío que él sentía que tenía trabajando con estos conceptos que para la época eran eh, propios del campo de la metafísica, del campo de la teología, etcétera, lo hacían sentir que él estaba, digamos, a contracorriente de lo que era predominante en la época pues, en la que él se desenvolvió. Más adelante vamos a ver lo que le costó a él el precio de esa libertad a la cual él nunca renunció. Eh, para el momento en que Cantor comienza a estudiar el infinito, fue algo que no estaba en sus planes, digámoslo así. Cuando él estudiaba con Weierstrass, él estaba interesado en teoría de números. De hecho, su trabajo doctoral es sobre teoría de números, etcétera. Y él no tenía, digamos, para ese momento ningún interés, entre comillas, sobre estas cuestiones que a la postre fueron las que definitivamente le permitieron a él alcanzar el sitial que él tiene y tendrá siempre entre los trabajadores de la matemática. Cantor, él se graduó en 1867, algo así, y él
quería ser profesor universitario, digámoslo así. Y quería ser profesor universitario en la mejor universidad de la época, que era la Universidad de Berlín. En esa universidad estaba Weierstrass, estaba Kronecker, estaba eh, Dedekind, muchos de los grandes que habían sido maestros de Cantor y algunos de ellos colegas posteriormente. Él, cuando se gradúa, no es como hoy en día, él decide buscar trabajo, pues como todos nosotros. Y el primer trabajo que él consigue es dando clases privadas en un colegio de señoritas. Y él trabajó un tiempo ahí dando clases para estudiantes, adolescentes, etcétera. Y eso lo tenía él, digamos, siempre pendiente de buscar la oportunidad de trabajar en la universidad. Esa oportunidad se presentó en el momento en que abrieron, digámoslo así, como una especie de concurso en una universidad que no era de las mejores ni de las mayores universidades alemanas, eh, que es la Universidad de Halle. Y él presentó su examen. Para presentar el examen, él tenía que hacer un trabajo que fuera más allá de la tesis de doctorado que había hecho, un trabajo nuevo, trabajo inédito, pero que no fuera lo mismo que la tesis de doctorado. Sin embargo, él aprovechó lo que tenía en su tesis de doctorado y presentó un examen que llaman examen de habilitación sobre algo que derivó de su tesis de doctorado, bueno, y fue aceptado para trabajar en esa universidad. Pero el primer cargo que él tuvo fue como una especie de docente libre, se llama docente privado. Este docente no era, digamos, lo que hoy en día pudiera decirse equivalente a docente efectivo de la universidad. La universidad no le pagaba a él por su trabajo. Él tenía que buscar estudiantes que quisieran estudiar con él y eran estos los estudiantes privados, digámoslo así, quienes le pagaban su salario o lo que él pudiera conseguir. Por eso se llamaba docente privado, digámoslo así. Ese fue el segundo trabajo que él tuvo. Pero resulta que en esa universidad trabajaba un profesor ya mucho mayor que Cantor, llamado Hein. Y en ese momento, Hein estaba estudiando un tema completamente diferente del tema que estaba estudiando Cantor. El tema de Hein era sobre las series de Fourier. Las series de Fourier, todos ustedes saben de lo que se trata, permiten representar funciones bajo ciertas condiciones y había un problema que no estaba resuelto para el momento, a pesar de que ya varios matemáticos habían trabajado en él, no, no estaba resuelto completamente de una forma, digamos, definitiva. Hein, el colega de Cantor, ya había encontrado una solución parcial, pero no encontraba una solución completa. Y Cantor, que llegó nuevecito a esa universidad con apenas 24, 27 años por ahí, no podía decirle que no a ese colega ya mayor, ya consolidado, etcétera, que le propuso a Cantor eh, que estudiara el problema que él no había podido resolver todavía sobre las series de Fourier. El problema consistía en averiguar las condiciones según las cuales una determinada función puede ser representada de forma única mediante una serie trigonométrica o una serie de Fourier.
Cantor se puso a estudiar ese problema y aquí viene una cosa muy interesante que vale la pena examinar, la estrategia que Cantor examinó o utilizó para resolver el problema que le había propuesto su colega. ¿Qué fue lo que hizo Cantor? Cantor debilitó, digámoslo así, entre comillas, las condiciones que había establecido Heinz y le colocó unas condiciones más débiles para ver qué ocurría. El, el, el problema, como lo había resuelto Heinz, era el siguiente. La representación es única siempre y cuando la función sea continua en todos los puntos del dominio. Y bueno, con esa continuidad establecida de esa manera, la solución era casi que inmediata. Sin embargo, Cantor dijo, bueno, ¿qué pasa si la función no es continua en todos los puntos? Vamos a suponer que haya algunos puntos, fíjense bien, vamos a suponer que haya algunos puntos donde la función no sea continua. Entonces él examinó funciones con esa condición de no ser totalmente continua, sino que tuviera algunos puntos de discontinuidad. Y él encontró que aún así, si la función tenía ciertos puntos de discontinuidad, la representación podía ser única. Y Cantor siguió pensando, bueno, pero ¿cuántos puntos de discontinuidad son admisibles? ¿Cómo se comportan estos puntos? Y ahí él comenzó a ver que los puntos de discontinuidad tenían un cierto comportamiento que le llamó mucho la atención a Cantor. La primera cosa que él percibió fue que si los puntos de discontinuidad era una cantidad finita, entonces la condición de unicidad se cumplía. Bueno, pero ¿y si no es finita? Y ahí comienza, fíjense que él comienza a interesarse por el infinito porque aparece una reflexión sobre la condición que cumplían o que debían cumplir unos ciertos puntos donde la función no era continua. Esos puntos los llamó puntos de excepción o puntos de excepcionalidad. Y cuando él comenzó a examinar, digámoslo así, entre comillas, vamos a hablar en términos poco coloquiales, eh, ¿cuántos puntos de excepcionalidad podrían ser admitidos para que la unicidad de la representación de una función por una serie trigonométrica fuera cierta? Ahí comenzó a abrírsele un mundo. Llegó un momento en que él eh, se dio cuenta que estudiar el comportamiento de los puntos de excepcionalidad era mucho más importante y más llamativo y más interesante que el problema original que él ya había conseguido resolver, eh, examinando estas distintas posibilidades. Y él entonces dejó lo que había venido estudiando con Ballestras sobre teoría de números, resolvió el problema que le había propuesto su colega y se quedó estudiando el comportamiento de los conjuntos de puntos de excepcionalidad. Y por ahí él comenzó a adentrarse en la cuestión de los conjuntos infinitos. Todo esto asociado con una serie de cuestiones relativas al tratamiento que se le daba a, a los puntos, a la recta, etcétera. Ahí comenzó a examinar y a darse cuenta que el cálculo en el que se trabajaba para el momento tenía un componente intuitivo muy fuerte
eh, articulado con la base geométrica sobre la cual se sustentaban los planteamientos que ya Leibniz, Newton y otros más anteriormente habían trabajado, Cavalieri, etcétera. Entonces, esa intuición alentada por el tratamiento geométrico de las cuestiones matemáticas, llega un momento en que Cantor dijo, esto no me funciona, esto así no me permite eh, trabajar lo que yo quiero. Yo quiero ver cómo se desenvuelven estos puntos. Y ahí aparece una cosa que creo que ya es bastante trabajada, o no digamos trabajada, aceptada casi como natural, que es la relación entre los puntos de una recta y los números reales. Entonces, la recta real, Cantor se vio en la necesidad de hacer una construcción de los números reales que superara la intuición geométrica y que le permitiera a él trabajar con estos conjuntos en los que él estaba interesado, que eran los conjuntos de puntos de excepcionalidad. Una de las cosas que él logra trabajar después que hace toda esta construcción de los números reales y que trabaja con con los conjuntos de excepcionalidad, él comienza a ver, bueno, yo necesito contar estos puntos, cuántos de ellos son, cómo yo puedo hacer esto. Eso lo llevó entonces a establecer la correspondencia entre los puntos de la recta y los números reales, utilizando la construcción que ya todos ustedes conocen, utilizando sucesiones de Cauchy en una forma bastante original. Y por ahí en ese tratamiento que él estaba procurando darle a los conjuntos de excepcionalidad, él en 1874 publica su primer trabajo en los que los estudiosos de Cantor, dicen que es, digamos, como la partida de nacimiento de la teoría de conjuntos. No era teoría de conjuntos en ese momento, fue posterior el trabajo de Cantor, pero ya ahí se observan las primeras de cambio. Hay autores, hace poco leí un trabajo que, que establecen una conexión entre el trabajo de Weierstrass y el trabajo de Cantor con los conjuntos, porque en una construcción de los números reales descubierta en el año 2016, hecha por Weierstrass, Weierstrass introduce una terminología que está muy próxima de lo que posteriormente llamó Cantor conjunto, claro, en alemán. En ese trabajo de 1874, Cantor demuestra que los números algebraicos son enumerables, o sea que tienen la misma potencia de los números naturales. Pero en ese mismo artículo, como segundo resultado, fíjense lo que tiene ese artículo, como segundo resultado aparece la demostración o la primera demostración de que los números reales no son enumerables. Un resultado mucho más fuerte, mucho más potente, de mucho mayor relevancia, entre comillas, es el resultado de la no enumerabilidad de los números reales que la enumerabilidad de los números algebraicos. Pero ¿por qué Cantor no destaca eso en su artículo, en el título del artículo? Porque resulta que el editor de la revista donde apareció el artículo era Kronecker, y Kronecker era enemigo teórico de Cantor.
a pesar de que Kronecker había sido profesor de Cantor en el seminario de Ballestras, Cantor y Kronecker terminaron distanciados por una razón muy, muy importante. Kronecker era finitista. De hecho, él tiene aquella célebre frase que dice que Dios creó los números naturales y todo lo demás es hecho por el hombre. O sea, él tenía esa idea constructivista a partir de los números naturales de toda la matemática. Por eso las ideas de Cantor, que estaban más hacia lo infinito, que tenía toda aquella atmósfera de misterio, de divinidad, de religión, de teología, etcétera, eh, chocó con el postulado, con los pensamientos de Kronecker, y este señor Kronecker le puso muchos obstáculos al desarrollo de las ideas kantorianas sobre el infinito. Y por ese motivo, para evitar que Kronecker le cuestionara la publicación del artículo, Cantor lo metió, digámoslo así, como en un segundo plano, lo que contundentemente dio al traste con ese posicionamiento finitista de Kronecker. Pero Kronecker era, además de ser un hombre con mucho dinero, era un hombre que tenía muchas relaciones, mucho poder político y definitivamente le cerró las puertas a Cantor. Cantor quería, como lo dije hace un momento, trabajar en Berlín. Y bueno, Kronecker nunca le permitió la entrada como profesor a Cantor en Berlín, y por eso a Cantor no le quedó otra alternativa que mantenerse como profesor en la Universidad de Halle, en la cual 10 años después, por fin, le dieron la titularidad como profesor. Entonces, hay dos cosas importantes o tres cosas que vale la pena destacar en este trabajo cantoriano sobre el infinito. Primero, la, la, las críticas que le eran hechas al cálculo basadas en intuiciones derivadas de la geometría y la necesidad de introducir el rigor en la matemática en general y en el cálculo en particular. Esa es la primera cosa. Segunda cosa, la, la, la oportunidad y la ventana que se abre a los matemáticos y a cualquiera que esté en una situación semejante de cambiar de rumbo en cuanto a los procesos de investigación se refiere, porque como ya lo dije, el estudio de Cantor estuvo asociado siempre con teoría de números, y se encontró este colega que lo invitó a estudiar otras cosas que lo llevaron justamente por otros caminos. Y una tercera cosa que vale la pena también examinar es la forma como Cantor abordó los problemas. La, la, digámoslo así, dada una determinada solución que ofrece unos ciertos resultados, ¿qué pasa si? Esta pregunta es muy interesante. ¿Qué pasa si yo debilito las condiciones y obtengo un problema diferente? Y este problema diferente, derivado de la debilitación de unas condiciones presentes en un problema ya resuelto anterior, puede abrir todo un espacio de reflexión importante. A partir de allí, Cantor, después que hace toda esta definición formalizada
de los números reales, que demuestra la no enumerabilidad de ellos, la numerabilidad de los números algebraicos, etcétera. Una cosa interesante que vale la pena mencionar, los números reales hoy en día son divididos en los números reales que son algébricos o algebraicos y los números reales que son trascendentes. Ya se sabía cuando Cantor que habían algunos números que eran trascendentes porque no resolvían o no eran solución de ninguna ecuación. Eso se sabía ya y todavía se conocen algunos. Lo que Cantor hizo fue muchísimo más. Cantor demostró que existen infinitos números trascendentes, porque cuando él demuestra que los números algebraicos son enumerables y los números reales no son enumerables, ¿qué pasaría si nosotros admitimos que los números trascendentes también lo son? Enumerables. Tendríamos la unión de dos enumerables que da los números reales. Entonces, si decimos que los trascendentes son enumerables y los algebraicos son enumerables y uniéndolos los dos nos dan los reales, entonces los reales serían enumerables, cuestión que contradice lo que antes ya había sido demostrado. Entonces, Cantor demuestra que existen infinitos números trascendentes, aunque hasta el día de hoy se conocen muy pocos. Entonces la certeza que genera el resultado de Cantor es sumamente impresionante. Eso está ocurriendo por allá por los años 1800 y alguna cosa. Él demuestra la no enumerabilidad de los números reales utilizando ciertos razonamientos, pero en 1891, si no me falla la memoria, él introduce de manera formal el método de la diagonal, que hoy en día es el método eh, con el cual se demuestra la no enumerabilidad de los números reales, etcétera, que posteriormente esa no enumerabilidad va a generar eh, otros caminos de búsqueda, algunos de ellos el caso de eh, Gödel. ¿Por qué? Porque cuando Cantor, vean lo importante de ese resultado de 1874, cuando Cantor demuestra en 1874 que los números reales no son enumerables, o sea que no se pueden poner en correspondencia con los números enteros positivos o con los números naturales, está diciendo nada más y nada menos que no hay solamente un infinito, sino que existen infinitos de diferente tamaño. Entonces, por un lado tenemos el infinito de los números naturales y por el otro lado tenemos el infinito de los números reales. Entonces eso ocasionó, digamos, un tsunami. Eso era inadmisible. ¿Cómo es que puede haber un infinito distinto de otro infinito? Ahí comienza entonces a generarse toda una polémica, porque bueno, ¿cómo hacemos si son infinitos de diferente tamaño? Entonces tiene que haber unos menores que otros. Tenemos que poderlos ordenar. Y ahí aparece entonces la necesidad de ordenar los números, los conjuntos infinitos, de acuerdo con su tamaño. Entonces el más pequeño de los infinitos, según Cantor, es el infinito de los números naturales. Y bueno, después de él, el que él consigue es el infinito de los números reales, pero existirá entre el infinito de los números naturales y el infinito de los números reales algún otro infinito. Entonces, eso todavía no ha sido completamente resuelto. Ya hay algunas soluciones
que están articuladas con modificaciones, mejor dicho, modificaciones no, con una axiomatización de la teoría, vamos a llamarla así, ingenua de conjuntos de Cantor. La teoría de Zermelo Franklin, etcétera, y ahí aparece la hipótesis del continuo, que algo parecido a lo que ocurre con las geometrías no euclidianas, admitirlo no genera contradicción y no admitirlo tampoco. Entonces quiere decir que existen diferentes maneras de lidiar con el infinito. Lo importante es, y esto ya es una de las consecuencias del trabajo de Cantor, es que el infinito dejó de ser un asunto metafísico, un asunto teológico, etcétera, para convertirse en un objeto matemático susceptible de ser tratado matemáticamente. Y ese tratamiento matemático del infinito, Cantor lo consigue mediante el trabajo con lo que él denominó los números transfinitos, que cuando uno escucha la palabra número, uno comienza a pensar en, bueno, ¿de qué tamaño es ese número? Y resulta que en esta perspectiva, el infinito no es un número. El infinito es un conjunto con unas ciertas características. Y ese tratamiento del infinito, no como número, que era uno de los problemas que generaban, que dificultaban el abordaje matemático del infinito, era pensar el infinito como un número. Cuando se deja de pensar en el infinito como un número y se piensa el infinito como lo propone Cantor, esa dificultad se disuelve y ahí él ofrece entonces eh, sus conceptos de los números transfinitos, ordinales y cardinales. Y con estos conceptos, él consigue crear toda una aritmética de los infinitos que lamentablemente no es suficientemente bien estudiada en los cursos de licenciatura donde se forman los futuros profesores de matemáticas. Debería por lo menos hacerse un seminario o una electiva para estudiar la aritmética transfinita, que tiene cosas sumamente interesantes. La llegada de Cantor a esa aritmética transfinita, como lo insinué hace un momento, se debió al estudio que él hizo de aquellos célebres conjuntos de excepcionalidad. Cuando él comienza a ver cómo se comportan estos puntos y comienza a, a establecer relaciones entre ellos, él introduce la idea de punto de acumulación, porque él pensaba que los puntos tenían un comportamiento tal que en algún momento había un punto, fíjense, como son infinitos en la perspectiva de Cantor, tiene que haber un punto a partir del cual ellos se aglomeren, ellos estén muy próximos unos de otros. Y este punto, o este punto alrededor del cual esos infinitos puntos de excepcionalidad se aglomeran, él los llamó punto de acumulación. Y entonces él comenzó a examinar estos puntos de acumulación y creó lo que él denominó el derivado, que el derivado es, hoy en día se estudia en topología, el derivado es el conjunto formado por los puntos de acumulación de un conjunto. Y él, estudiando el derivado de conjuntos de puntos de excepcionalidad, entonces él comenzó a ver cómo se comportaba ese derivado. Él decía, bueno, si el derivado de primer orden de un determinado
conjunto de puntos de excepcionalidad inicial es infinito, yo puedo entonces encontrar el derivado de ese primer derivado, lo cual daría el derivado de segundo orden. Y si este continúa siendo infinito, puedo conseguir el derivado de tercer orden y así sucesivamente. ¿Y qué pasa cuando llega un momento en el que el orden del derivado, llega un momento en que conseguimos un determinado orden de un conjunto derivado para el cual ese derivado es vacío? Ahí entonces él comienza a relacionar todo lo que había estado encontrando y encuentra, comienza a darle, digamos, sentido. Pero esto para él fue una, una revelación divina, porque aparte de eso, Cantor era muy religioso. Hay una célebre anécdota o frase que él escribió que dice: lo veo pero no lo creo. Y la única forma de yo entender esto que está ante mis ojos es porque es una revelación divina de un ser superior, etcétera. Él tenía, digamos, ese pensamiento, lo cual también es algo muy interesante porque nos dice que la ciencia no necesariamente es contradictoria con la fe. Aquí en el trabajo personal de Cantor se puede ver eso. Bueno, estos descubrimientos y estos trabajos de Cantor, eh, estas construcciones o estas invenciones del pensamiento cantoriano, eh, no fueron muy bien aceptadas en la comunidad de la época. De hecho, grandes matemáticos se opusieron a, a Cantor por sus ideas eh, contrarias a lo que era aceptado en la época, pudiéramos decirlo así, sus ideas revolucionarias. En este sentido, es importante hablar del significado que se le atribuye a la expresión revolución en este caso. Es una revolución en un sentido kuhniano y hay algunos trabajos, tesis de doctorado inclusive, en las cuales asignan a este tipo de revoluciones científicas ciertas características, y esas características asignadas a las revoluciones científicas se las aplican al trabajo hecho por Cantor, y efectivamente, de acuerdo con esos criterios de caracterización de las revoluciones científicas, la de Cantor es una revolución científica, inclusive opera como una ruptura paradigmática, puesto que el infinito, que había sido desde la época muy antigua, desde Aristóteles, considerado como apenas potencial y no actual, deja de ser solamente infinito potencial para ser infinito actual en el sentido matemático. Y no solamente eso, sino que además de demostrar la real posibilidad de tener un infinito actual, Cantor ofrece una forma de trabajar con ese infinito actual, que es precisamente la de la aritmética transfinita. Cantor recibió mucho rechazo en su trabajo. Él tuvo que trabajar, digamos, en solitario físicamente hablando, pero con contacto con muchos matemáticos que creían en sus ideas. Uno de ellos fue Dedekind. Dedekind era mucho mayor que Cantor, y Cantor en una oportunidad fue de vacaciones para un lugar con su esposa y su familia, y resulta que en ese lugar, en ese mismo lugar estaba Dedekind, y él conoce a Dedekind
en ese viaje de vacaciones que hizo Cantor. Y después de ese viaje, eh, mantuvieron una importante comunicación a través de cartas, etcétera, y de hecho era tanto el respeto que Cantor le sentía hacia Dedekind que él antes de publicar su trabajo siempre le mandaba cartas a Dedekind preguntándole qué le parecía lo que estaba escribiendo. Y justamente a Cantor fue que él le dirigió esa carta de este resultado solamente puede haber sido una, un mensaje divino, un mensaje de Dios, etcétera. Entonces, las ideas de Cantor fueron rechazadas por grandes matemáticos, el más destacado, como ya lo dije, Kronecker. Sin embargo, en el año 1900, iniciando el siglo, eh, hubo un matemático importantísimo que le dio, digamos, el espaldarazo definitivo al trabajo de Cantor, que fue Hilbert. Hilbert, en la conferencia que dictó en el Congreso de Matemáticos que se realizó en el año 1900, con motivo del inicio del nuevo siglo, colocó su célebre lista de 23 problemas que conducirían el desarrollo de la matemática en el siglo que recién comenzaba. Y el primero de los problemas que Hilbert colocó en esa lista fue justamente el problema que había ocupado la mente de Cantor durante mucho tiempo, que fue la hipótesis del continuo. Fue el primero de los problemas de esa lista. Y además de eso, profirió aquella célebre frase: nadie podrá expulsarnos del jardín, del paraíso, mejor, que Cantor construyó para nosotros. Ese espaldarazo fue, digámoslo así, el reconocimiento del trabajo de Cantor, que hoy en día nos tiene aquí y nos hace pensar en una de las contribuciones o de las mayores y más trascendentes contribuciones de la mente humana a el desarrollo de lo que es el conocimiento científico y el conocimiento matemático en particular. Entonces, como lo estoy pasando así rápidamente porque creo que ya estamos escasos de tiempo. Una cosa bien interesante, la gente dice que la discusión y la polémica que marcó la vida de Cantor por, con Kronecker fue lo que lo llevó a la situación de, mental en la que él se encontró. Y estudiosos de la salud de Cantor, porque los informes médicos se conservan, eh, señalan que lo que Cantor tenía era lo que hoy en día se conoce como una condición bipolar. Él tenía grandes momentos de euforia y así como eso tenía grandes momentos de depresión. Entonces que esos altibajos eran lo que hacían que él tuviera, digamos, esas crisis repentinas. Sin embargo, Cantor era una persona, sus biógrafos dicen, de una personalidad irresistible y sobre todo entre los matemáticos jóvenes que se identificaban con él. Tanto es así que fue Cantor quien fundó, digámoslo así, la Asociación de Matemáticos Alemana, y él fue su primer presidente. O sea, realmente es un personaje digno de ser estudiado en sus múltiples facetas. Un episodio que para Cato fue realmente duro. Él asistió a un congreso y él asistió a ese congreso con sus hijas. Sí, tenía creo que dos hijas. Él asistió con las hijas
y asistió a una conferencia junto con sus hijas donde el expositor, bueno, dijo hasta del mal que se iba a morir Cantor. Estoy hablando en sentido coloquial. Una crítica muy, muy severa al trabajo de Cantor. Y bueno, en aquel momento eso para Cantor fue una cosa muy dura, muy difícil y sobre todo lo llenó de vergüenza ante sus hijas y eso le generó, digamos, una de las diferentes crisis que él tuvo. Sin embargo, Cantor estaba convencido de lo que él estaba haciendo y por aquella eh, manifestación de entender a la matemática como un espacio de libertad creativa, él se mantuvo y afortunadamente el tiempo le dio la razón. Ese matemático que lo criticó a él, no recuerdo si después se retractó, porque resulta que examinando con cuidado entre comillas, las demostraciones que él había presentado para contrarrestar o contraargumentar los planteamientos de Cantor, resulta que tenían un error. Y a partir de ese error, bueno, cuando ese error fue detectado, toda su argumentación evidentemente se cayó, pero ya el mal estaba hecho. Entonces, así a grandes rasgos, podemos decir que lo que hizo Cantor fue una auténtica revolución, una persona que fue fiel a sus convicciones, fiel a sus pensamientos, fiel a sus ideas y que generó, a nuestra manera de ver, un modo diferente de abordar los problemas en la matemática y creó una serie de espacios de reflexión y de espacios de creación matemáticas que aún hoy en día tienen plena vigencia. La hipótesis del continuo, ya hablamos de ella, dio lugar a diferentes posicionamientos frente a la teoría de los conjuntos. La, el trabajo de Gödel, que demostró la independencia lógica de la hipótesis del continuo, y nos queda a nosotros la tarea, es decir, ¿qué podemos nosotros aprender para la educación matemática del trabajo matemático como el que fue realizado por Cantor? Tiene una serie, a mi manera de ver, una serie de características que nosotros los formadores de profesores de matemática pudiéramos resaltar para incorporarlo en nuestros programas de formación de profesores de matemática sin dejar la matemática. Entonces, abordamos la matemática, abordamos la filosofía, abordamos la historia y le damos a la matemática eh, la dimensión humana que ella tiene. Quienes hacen matemáticas son seres humanos que viven su momento histórico, que viven su realidad contextual y que esa realidad contextual y ese momento histórico de alguna manera inciden sobre las maneras de pensar de esos grandes matemáticos. Y eso tomando en cuenta, por ejemplo, las cuestiones relacionadas con la sociogénesis y la filogénesis de los conceptos científicos, podemos nosotros introducirlo y aprovecharlo para enseñar matemática en las primeras etapas de los sistemas educativos, porque desde esa perspectiva, en la mente de los estudiantes, de los niños, se da como una especie de reproducción de ese movimiento filogenético y sociogenético de los conceptos. Y una manera de ilustrar eso es examinando el comportamiento y la trayectoria
de matemáticos grandes, como es el caso de Cantor, en el desarrollo de sus ideas. Eso nos lleva a la necesidad de pensar en una didáctica del infinito, cómo nosotros podemos introducir el estudio de los procesos asociados con el infinito que están presentes en la matemática que se enseña, por lo menos en la educación secundaria, el trabajo con las progresiones, el trabajo con las decimales periódicos, no periódicos. Ahí está el infinito. El infinito está presente en esos conceptos. Solo que la manera como nosotros lo desarrollamos, voy a colocar esto entre comillas, esconde el infinito que está presente en esos conceptos. Y pienso que explicitarlos de una manera didácticamente adecuada podría ayudar mucho a que nuestros estudiantes tuvieran cada vez menos dificultades para enfrentarse a estos temas, ¿no? Bueno, lo que Cantor nos ha dejado es inmenso. Inclusive hoy que está tan en boga el asunto de la inteligencia artificial, la computación teórica y todos estos asuntos tienen mucho que ver con el tratamiento que Cantor le dio al eh, infinito. Por eso el paraíso de Cantor sigue ampliándose, como dice aquí la profesora Dulce. El paraíso de Cantor sigue expandiéndose porque es un paraíso vivo y ese paraíso no es otro que la disciplina que nosotros pretendemos enseñar, que es matemática. Entonces tenemos que habitar el infinito, tenemos que aprender a lidiar con eso y creo que eso dará mucha fuerza al trabajo que podamos hacer con los futuros profesores de matemática, eh, aproximándolos a estas cuestiones que desde la perspectiva filosófica que está siendo desarrollada en este Congreso, es importante que se fortalezca y que se trate en esos programas de formación. Bueno, lo dejo hasta aquí porque creo que me pasé de tiempo, pero bueno, les agradezco a todos su paciencia por haberme escuchado hasta el momento. Así que muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Freddy. Definitivamente muy interesante cada una de sus aportaciones. Yo creo que eso de humanizar la historia de la matemática, superar la enseñanza técnica vacía, fomentar el pensamiento crítico y dar a conocer la historia de Cantor, esas cuatro ítems que nos muestra usted, bueno, me hacen reflexionar porque precisamente de pronto enseñamos matemáticas, pero no tratamos de contextualizarla, ¿no? De llevarla a lo que realmente es. Y entonces ahí es donde los estudiantes nos dicen, pero ¿para qué me sirve aprender esto? Entonces ese es como que me quedo con eso, aunque siempre trato de llevarlo, pero de su charla me llevo me llevo todo ese bagaje que nos acaba de mostrar y nos encanta. A mí personalmente me gusta mucho porque usted nos habla desde la historia y eso nos atrapa. Esa historia nos atrapa a cada uno de nosotros que estamos aquí conectados. Está Dulce María, está Clara Elena, está Iber Rolando, Joan, Jorge Luis, José, Juan Hidalgo, Marisol, Nelvia, Oscar y bueno, todos los que estamos conectados en este momento. Le voy a ceder la palabra a Clara Elena y después a Dulce María. Clara, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Realmente excelente conferencia porque sin entrar en detalles técnicos que son tan aburridores, logró contar la historia del nacimiento de Cantor y todos los aspectos humanos
que rodearon ese nacimiento. A mí eso me parece muy interesante cuando uno hace, digamos, clases de matemáticas al nivel que sea, mostrar justamente la parte humana. Yo solamente quería hacer un comentario, un poquitico, no sé cómo lo irán a tomar. Y es que el infinito de Cantor ahora ya aparece en películas para niños, como es Buzz Lightyear, o sea, hasta el infinito y más allá. Y yo creo que esa es, aunque uno no sabe de dónde salió la película, quién fue la persona, yo no he estudiado eso y creo que no lo voy a mirar. De pronto alguno de los que están acá se interesa, pero que esa frase sea la característica de una película de niños, a mí me ha impresionado mucho. Y yo siempre la saco a relucir cuando hago mis charlas de historia de las matemáticas y les muestro pues todas esas cuestiones como las que ha mostrado el profesor Freddy, que son sorprendentes. Y les digo, pero ahora hay que aceptar que, creo que el profesor lo dice, el infinito está ahora presente en nosotros y estamos llegando al infinito y más allá. De manera, profesor, que mil gracias, excelente presentación y creo que entraremos en contacto porque me interesa algunas cosas suyas y yo también tengo otras que de pronto le hago llegar. Muchas gracias y gracias a haberme dado la palabra. No, yo soy el que está agradecido de su generosa intervención. Me siento muy honrado por su presencia aquí, profesora. Yo tengo una gran admiración por su trabajo y con certeza nos vamos a aproximar un poco más para, como dice una colega una colega venezolana que ella le gusta utilizar esta frase. Vamos a intercambiar barajitas. Barajitas son aquellos cartoncitos que tienen imágenes y que los niños acostumbran coleccionar. Ah, yo no tengo esa, yo tengo esta y así van eh, acumulando cada vez más barajitas de esas. Entonces usted tiene unas barajitas que yo no tengo y posiblemente yo tengo algunas que usted no tiene y lo mejor es que hagamos ese intercambio que yo sé que será muy fructífero, no solamente para usted y para mí, sino para nuestras dos comunidades, que en realidad no son dos, son una sola. Entonces, creo que por ahí tenemos mucha cosa que contar. Inclusive tengo junto con un colega de Cartagena un trabajo que hicimos en la oportunidad en que él estuvo de visita en nuestro grupo de investigación, eh, que el título que le colocamos fue el siguiente: La educación matemática en Colombia y Venezuela, dos historias paralelas. Es un trabajo que comenzamos a realizar encontrando tantas coincidencias en esa historia que vale la pena que en algún momento decidamos terminarlo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa por ahí. Entonces, bueno, profesora Clara, yo le voy a pedir por favor que a través de Marco, usted misma me haga llegar su email y yo le hago llegar mis materiales y por ahí comenzamos. Muchas gracias también, Marco, por tus comentarios. Así que, bueno, pasemos la palabra, no sé si a los que están A en el Dulce. público. Ok. Vamos con Dulce y luego con John Castro. Dulce, cuéntanos. Buenas tardes, ¿cómo está, profesor Marcos? Buenas tardes a todos, buenas tardes, profesor Freddy. Para mí un inmenso placer haber podido llegar a apagar la luz por lo menos, como alguien me enseñó por ahí. Un poquito de obstáculo acá en Venezuela, pero aquí estamos, siendo presentes. Bueno, una vez más, felicitaciones, profesor Freddy. Para mí un honor acá estar en su conferencia, es la tercera vez que lo escucho hablar de Cantor y cada vez me deja un aprendizaje diferente. En este momento, en la preparación de una de mis líneas de investigación, como lo es son las metodologías activas, es oportuno
un llamado a la reflexión acerca de incorporar la historia, pues, en cada una de nuestras clases, problematizando estos espacios. De verdad a mí me han servido mucho, porque debemos buscar el origen de todos los conceptos matemáticos. Nosotros como formadores de formadores, siempre enseñarle a nuestros maestros y nosotros mismos, preguntarnos siempre el origen de todos esos objetos matemáticos que nosotros vamos a analizar en conjunto con nuestros docentes. De verdad que me llevo muchos aprendizajes y espero volver a compartir otros espacios con todos ustedes. Muchas gracias a todos, muchas gracias, profesor Freddy. Gracias a usted, profesora, porque su colaboración con esta conferencia fue muy valiosa. Johan, Estamos Bien, a le la orden y damos, aprendiendo de su mano. muchas gracias. muy bien, vamos a darle la palabra a John. Muchísimas gracias, Dulce. Un abrazo aquí desde Colombia también. John, te escuchamos. Sí, muchísimas gracias, profe Freddy. No quería dejar pasar la oportunidad para preguntarle algo que conversaba con el profe Walter hace 2 noches. Y es que el tema, digamos, ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Sí, yo te escucho bien. Ajá, sí. Ok, perfecto. Es el tema del valor de la historia en la enseñanza de las matemáticas. O sea, nosotros sabemos que todo objeto de idea matemática tiene una historia y una evolución. Pero muchas veces vemos que la enseñanza de las matemáticas va por un lado, casi ignorando o dejando de lado ese sentido histórico. Y lo otro, para que brevemente le comente a la audiencia, porque yo creo que estas investigaciones históricas de las matemáticas o de la enseñanza de la matemática son poco comunes. Y a veces este tipo de metodologías es bueno que en este tipo de espacios aprovechemos para que otros compañeros se enteren que existen, que es posible investigar en historia de las matemáticas y en historia de la enseñanza de las matemáticas, pero ¿cómo se hace eso? Así como decimos nosotros, ¿cómo se come eso, profe? ¿Cómo son las investigaciones en historia? Bueno, aprovecho si no está por ahí y si en alguna oportunidad logra ver el video de esta conferencia, de enviarle un muy cordial saludo a nuestro querido Walter Otto Beyer Kessler, un llanero alemán, porque él nació en Altagracia y Orituco, en el estado Guárico. Que nadie va a creer eso. Pero bueno, don Walter, cuando escuche, sabe que tiene un lugar preferencial en mis afectos. Es lo siguiente, no se trata de hacer solamente estudios históricos. Yo me atrevería a hacer una propuesta que la voy a denominar así: una enseñanza historizada de la matemática. Cuando digo una enseñanza historizada de la matemática, en realidad lo que estoy diciendo es una enseñanza humanizada de la matemática. Porque toda la matemática que nosotros enseñamos viene de algún lugar y viene de algún tiempo. Entonces, aquella frase que dicen los estudiantes a veces cuando no tienen mucha comprensión sobre lo que pretendemos enseñarles, eso lo inventó un sin oficio, eso lo inventó un loco, eso, el que inventó eso no tenía nada más que hacer, etcétera. No, eso no lo inventaron sin oficios, al contrario, lo inventaron personas que tenían mucho oficio y su oficio era justamente crear esa matemática que hoy en día nosotros tenemos la responsabilidad social de compartirla con las nuevas generaciones que están representadas en nuestros estudiantes.
Entonces, cuando digo una enseñanza historizada de la matemática, a lo que estoy haciendo referencia es traer a la sala de aula esos personajes, pero no en una forma anecdótica, como ocurre muchas veces que damos una anécdota, bueno, se acabó la historia, ahora vamos con la matemática. No, no es así. Es articular de una manera eh, fluida cómo es que esos conceptos fueron creados. No lo quiero proponer como un ejemplo, pero fíjense ustedes, cuando yo digo Cantor estaba estudiando otra cosa con Weierstrass en Berlín. Y en Berlín, junto con Weierstrass, estaba Kummer, estaba Kronecker, estaba Dedekind, estaba Husserl. Era una turma, como dicen aquí en Brasil, era un grupo de estudiantes que estaban con un profesor que de paso no escribió directamente mucho. Las obras de Ballestra se conocen porque fueron sus alumnos quienes tomaban apuntes y eran esos apuntes o fueron esos apuntes, algunos de ellos revisados por el propio Ballestra y otros revisados entre varios que tuvieron en la misma clase para ver si todos coincidían en lo que habían registrado. De esa manera es que nosotros conocemos el trabajo de Ballestra. Muy poca cosa escribió él. ¿Y por qué él escribió muy poco? Porque él estaba en ese momento creando su teoría de las funciones analíticas. Y fíjense, eran 6 materias, podemos decir hoy 6 materias, 6 cursos. Y los alumnos hacían como una especie de rueda, que cuando llegaban al sexto curso, el próximo curso que tenían que hacer era el primero que habían hecho. ¿Por qué? Porque como Bayes estaba en un momento creativo, los cursos que él daba nunca eran iguales, aunque se tratara de lo mismo. Y él obligaba en ese seminario que los alumnos tenían que volver a ver la materia con él, porque él tenía cosas nuevas para decirlo. Fíjense el calibre de esas clases. Y por eso yo creo que examinar, y es un tema que propongo para que pueda tener interés, inclusive puede salir hasta una tesis de doctorado, examinar la propuesta didáctica implícita en el seminario dirigido por Ballestra en Berlín en el siglo XIX. Están completamente vigentes muchas de las cosas que esos grandes hicieron en aquel momento. Entonces, ¿cómo traemos la historia para acá? La historia la vamos hilvanando con los conceptos, cómo ellos se van desarrollando. Fíjense, Cantor venía de Berlín estudiando teoría de números. Pasa a Halle, ahí él presenta para entrar un tema derivado de su tesis, entra, comienza a dar clase a los alumnos que querían estudiar con ese señor. No sé, no me imagino cómo serían esas clases con él. Y después se consigue con el colega que lo invita a estudiar un problema que él no tenía ni la menor idea de cómo podía resolverse. Acepta el desafío, se pone a estudiar con mucha disciplina, con mucho tesón, con mucho énfasis. Vean lo que estoy diciendo. Un matemático como Cantor recibe un problema abierto, se pone a estudiarlo con mucha disciplina, se comunica con sus colegas, no existía IA para aquel momento, lo que existía, no existía WhatsApp, nada de eso, mandaba cartas, etcétera, no existía teléfono tampoco, no existía celulares y mantenía una correspondencia con otros. Si nosotros nos ponemos a examinar ¿cómo es ese proceso que Cantor desarrolló para resolver ese problema? Ahí encontramos una propuesta didáctica, una propuesta interesante de trabajar con problemas abiertos, pero eso va
en paralelo con el contenido que estemos desarrollando. Entonces, en la medida en que nosotros vamos historizando la enseñanza, pero enseñando matemática, eso puede llamar la atención a los estudiantes y puede hacer que las clases de matemáticas resulten un poco más atractivas. No se trata, por ejemplo, Johan, de contar anécdotas sueltas. No se trata de contar anécdotas sueltas. Se trata de articular lo histórico de lo que estemos tratando de enseñar. No es una cosa, vamos a hablar de aquel hombre que salió corriendo desnudo cuando descubrió. No, no es eso. Son cosas que necesitamos pensarlas mucho, pensarlas mucho. Otra cosa, por ejemplo, cuando utilizamos algunos materiales para enseñar matemáticas que son antiguos, las regletas de Neper, por ejemplo, que son, oye, ¿por qué? ¿Cómo surgieron? ¿Quién era ese señor? ¿Por qué las creó? ¿Por qué las utilizó? ¿Y qué vigencia tienen esos materiales hoy en día para la enseñanza? Ahí están implícitos modos de resolver operaciones que son tan válidos como los actuales, pero aquellos probablemente sean eh, mejor comprendidos porque tienen más sentido. Estos algoritmos que nosotros enseñamos hoy son algoritmos sintéticos, producto de una abstracción de varios siglos que han perdido su conexión con la realidad original en la cual surgieron. Entonces los profesores de matemáticas podríamos ayudar mucho a nuestros alumnos si nos apropiamos de, digámoslo así, no de la historia de la matemática per se. Mi propuesta es, nos apropiamos de un proceso de historización de la enseñanza de la matemática, conectando los conceptos con los momentos y los contextos en los cuales esos conceptos emergieron. Y muchas cosas, por lo menos cuando nosotros estamos enseñando teoría de grupos, imagínate todo lo que hay por detrás de, humanamente hablando, de la teoría de grupos, quiénes son los autores originales. Entonces, cuando nosotros traemos, por ejemplo, a Abel, Abel hizo una cosa, no sé si probablemente la profesora Clara podría confirmar. Abel hizo una cosa fantástica. Abel se atrevió, yo digo entre comillas, a cuestionar a Cochí. Imagínate. Abel, el romántico nórdico, como lo llama el profesor Sánchez en su libro sobre Abel, él vio que había una cosa en el libro de Cochí que no estaba como muy clara. Y él decidió irse de donde él vivía, creo que en Noruega, para París a trabajar directamente con Cochí, o sea, con las cosas que Cochí estaba haciendo. Entonces, esas cosas, a mi manera de ver, que son históricas, humanizan el contenido con el cual nosotros estamos trabajando. Entonces, en esta propuesta que yo estoy conversando con ustedes de historizar la enseñanza de la matemática, creo que trayéndonos al aula estas conexiones con los autores que dieron origen a estos conceptos, podría ayudarnos un poco a estas cosas. Porque la historia por sí le interesa a los historiadores, pero a nosotros los profesores de matemáticas quizás nos interesa la historia en otra perspectiva. No sé si la profesora Clara comparte esa opinión conmigo, pero bueno, está lanzada ahí y quedó grabada. Vamos a ver Muy bien. qué pasa después. Completamente, y estoy trabajando en ese asunto. Yo espero más pronto que tarde
mostrar mi trabajo que he hecho durante mucho tiempo, Sí, señor. donde exactamente lo que usted está describiendo yo lo estoy haciendo, pero hay que mostrarlo Bueno. para que lo Hay- valoren, pero estoy de acuerdo totalmente, profesor Freddy, o sea que eso es lo que hay que hacer. Bueno, muchas gracias. No, y muchas gracias a Me ha usted. dado usted mucho valor, muy querido, muchas gracias. Muy querido, como decimos por acá en Colombia. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Marco, yo estoy aquí Bien, hasta que tú sí. digas. Sí, muy bien, mi estimado doctor Frey, muchísimas gracias por su participación, por cuestiones del programa académico. Debemos cerrar. Para nosotros siempre es un placer, un honor tenerlo con nosotros en cada uno de los eventos. Admiro su trabajo desde hace mucho tiempo, desde que nos conocimos también personalmente en la RELME. Y pues Sí, bueno, seguimos aprendiendo, nos deja muchas enseñanzas, nos dejas también grandes inquietudes para seguir avanzando, escribir tal vez algún libro, algún artículo o algún espacio de divulgación y compartir más. Y te agradecemos por parte del primer Congreso Internacional de Filosofía de las Matemáticas por tu maravillosa participación a cargo de las universidades, distintas universidades, la Universidad de San Carlos, la Universidad Nacional de Colombia, el doctor Luis Carlos Ruiz, que nos saluda desde Guatemala, y todo el equipo organizador. Un abrazo, muchísimas gracias, que estén muy bien, que descansen, hasta luego. bueno, muchas gracias a todos y gracias una vez más.